Mucha boludez, ahora hablemos cosas Yo creo serias. que es momento de que alguien nos eche luz en todo esto. Y por eso lo invitamos a pasar acá a la mesa a nuestro invitado, ¿bien? Sí. Un gran amigo de la casa también, aunque es la primera vez que está acá. ¿Por qué amigo? Porque es un seguidor, está con nosotros siempre dándonos una mano. Sí. Ramón Enrique es licenciado en biotecnología, doctor en ciencias de biología e investigador del Instituto de Tecnología Agroindustrial del Noroeste Argentino. Más conocido como Itanoa. Exactamente. Itanoa, CONICET y EEAOC. Sí. Así que está acá para ayudarnos a poder hablar un poquito más de lo que estuvimos charlando nosotros con propiedad, ya no tanta macana. Sí, bueno. Y que empecemos a conocer qué hace un científico, que no lo sabemos. Así que nada, bienvenido amigo, ¿cómo estás? Bueno, buenas noches, chicos, gracias por la invitación. No, gracias a Lo vos. estuve escuchando y bueno, agradezco la oportunidad porque también vengo a colgarme de las nalgas de Patricio. Creo que lo que hizo este grupo de colegas fue un golpe de efecto, llegó en un momento justo y bueno, y nos dio visibilidad. Sí, ¿no? Sí, sí, A gran escala. a gran escala. No, a mí lo que en un momento me sorprendió mucho, que les comentaba a las chicas, era el tema del nivel, ¿no? De haber participado, presentar el proyecto y demás. Y creo que un nivel, ese alto nivel está en todo el país, ¿no? ¿Cómo lo sienten ustedes al haber logrado eso y cómo está? No, claramente ahí mostrás que bueno, ese grupo de trabajo es prestigioso y ahora va a ser mucho más, porque para que ese instituto, bueno, el Schmidt Ocean Institute, te brinde toda su tecnología y capacidades, porque te eligió entre varios grupos que se postularon en el mundo para requerir esa tecnología, para poder cumplir sus sueños. Imagínense que es gente que a lo mejor sus estudios se basan mucho en teoría, y ir al campo, ir a visibilizar, ver realmente es casi un sueño. Por eso que lo vivían, bueno, también fui bastante fanático llegaba y tenía que Era imposible no verlo. Te llamaba un ya montón la sabía atención. en qué momento iban a estar y bueno, hasta una de las científicas, Nadia, se hizo famosa. Sí. Bueno, Había TikTok sobre Nadia, o sea, con la voz de ella y mostrando como... Aparte, vos escuchabas la pasión con la que ella te hablaba, no sé, de un alga y te explicaba la familia, de dónde era. Y era súper didáctico y al mismo tiempo como que te emocionaba y te daba muchas ganas de conocer más. Y creo que es esto lo que decía Nico también, depende de cómo te lo enseñen y cómo te lo expliquen, que te dan ganas de... Yo jodía con mis amigas y decía, che, tengo ganas de meterme de vuelta a otra carrera universitaria, porque te daba muchas ganas de aprender más del tema. sí, sí, sí. Y hasta ellos se emocionaban y cómo relataban cuando veían algo nuevo y era como un relato así como de fútbol, ¿viste? Cuando estaba por meter el gol, es como bien emocionante. Hasta ellos se emocionaban de lo que estaban viendo, digamos. Literal. No, perfecto, porque bueno, un científico lo que tiene es que, bueno, se plantea un proyecto. En ese proyecto tiene que ver qué objetivos se va a proponer. Después tiene que buscar los medios para llegar a desarrollar todas esas actividades. Y después, cuando ya lo podés realizar y empezás a juntar datos, que bueno, nos pasamos en eso, en generar datos, analizarlos, y después, si esos datos son muy buenos, bueno, publicarlos o generar un bagaje de conocimiento que se pueda transmitir, que te pueda dar un desarrollo después. Y bueno, antes de que se me vaya este ejemplo, porque Flor me va a matar. Si te podés acercar más al micrófono ahí. Sí. Ahí está, de 10. Nosotros como biólogos moleculares utilizamos muchas herramientas, pero que vienen de la naturaleza, vienen de los microorganismos, de los virus. Y para hacer seguimiento de ciertos experimentos utilizamos una famosa proteína GFP, que es la proteína verde fluorescente que se origina de un animal marino. O sea, es como que es una fuente de biodiversidad y de riqueza a explorar, que bueno, Sí. por eso que hay que darle todo el mérito que merecen. No, y me imagino, o sea, ¿qué es lo que necesitas para ser un científico? Me imagino, no sé, tenés que tener mucha vocación, pero no sé, a ver si vos nos podés contar, o sea, ¿qué te llevó a vos a ser científico? Y bueno, me puse a ver en perspectiva, quizás son señales que uno la ve después cuando ya es grande, pero por ejemplo, en mi infancia
a mí me fascinaba leer novelas de Julio Verne o Ray Bradbury. Entonces, donde uno entraba en el mundo de ciencia ficción, donde, bueno, Todo era viajaba al mundo de lo imposible, con unas tecnologías que no existían. Después Claro. se ha comprobado que hasta de esos inventos, de eso que escribió Julio Verne, después salió a lo mejor un aparato volador, cosas así. Entonces, es como que eso fue lo primero que noté. Bueno, pasa el tiempo, ya sos más grande, después seguía leyendo. La lectura era revista muy interesante. No sé si la tienen, ustedes son más... No, sí, sé cuál es. Sí, la he leído. Vamos de la tabla. Muy interesante. Que no me acuerdo si la edición era mensual o si en mi casa solo me podían comprar una al mes. Claro. Pero ahí es donde esa ciencia ficción ya es como se materializaba. Decía, no, esto es posible. Esto existe. Y que uno ya con conocimiento, un bagaje de conocimientos, te das cuenta de que ellos era una revista, un compendio donde te mostraban los últimos avances científicos, pero de una manera masticada como para que el público en general lo pueda interpretar. Y ahí es donde en los 80 arranca esta era de la biología molecular, que es, bueno, lo que me apasiona, es lo que soy, biólogo molecular, biotecnólogo, y con unos avances tan magníficos y rápidos, el proyecto Genoma Humano, que hoy tuve que ver, porque es importante ver la velocidad en que la vorágine con que estas disciplinas crecen, acompañadas de otras disciplinas, biología molecular, pero necesitas tecnología, analizar datos, computación, bioinformática, Claro. es un volumen, un bagaje de conocimiento y tecnología que hacen que vos avances más rápido. Y para dar un ejemplo, el proyecto Genoma Humano arrancó en el 1990, terminó en el 2003, llevó 13 años y casi 3.000 millones de dólares para descifrar el genoma humano. Hoy en día, con la tecnología que se cuenta, en una tarde un secuenciador te lo hace y a un costo de $50.000. Increíble. Claro, el cambio. Pero tuvo que existir ese paso previo, digamos, importante. Un consorcio de investigadores de Estados Unidos, China, de Europa, Alemania. Y hoy claro. en día, si tenés los 50.000, va ahí y Y te te- conoces tu genoma. Claro, Es así. qué locura. No, pero además también tan bizarra como los 80, ¿no? Porque el crecimiento tecnológico de 80 para acá y tiene que ver con todo lo que nos contás, tremendo. No sé, después era preguntarte en todo el mundo de la ciencia y demás, ¿cómo es un día a día? ¿Viste? Que justo volvemos, perdón si soy un poco reiterativo, al tema de que se los cuestiona un poco y demás, de qué es lo que se hace y demás. Nos gustaría que nos contés cómo un día de un científico, digamos, que cómo es tu trabajo, digamos. Ujú. Bueno, mi trabajo... Bueno, primero tengo que presentar cuál es mi trabajo. Claro. Sí. Bueno, yo soy biotecnólogo, licenciado en biotecnología, estudié en la Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas de Rosario, luego hice un doctorado en Ciencias Biológicas y bueno, fui pasando por diferentes disciplinas hasta que encontré mi rumbo. Y bueno, y mi especialidad es biología molecular. Biología molecular para analizar bacterias. Después tuve un proyecto donde con una farmacéutica hicimos anticuerpos recombinantes para hacer unos kits de detección contra enfermedades. Y uno tiene que ir pensando, a ver, pero en el futuro, ¿qué es lo que me va a dar de comer? ¿Cuál es una fuente inagotable Claro. y los alimentos? Entonces es como que ya mi tesis se relacionó con un tema referido a un cultivo, el limón. Claro. Ahí es donde tengo el primer contacto con Tucumán. Y en tucumano, claro. Sí. Claro, Claro, porque vos sos rosarino, decías que estudiaste en la universidad ahí en Rosario. claro. Y- Entonces, bueno, de ahí es que me empiezo a especializar en todo lo que es biología molecular vegetal. Bien. Y todo ese bagaje, esa experticia, y en una era donde los experimentos que utilizaba y las tecnologías iban avanzando, bueno, todas hoy en día para poder aplicarlas para el mejoramiento de un cultivo en particular, en nuestra provincia, la caña de azúcar. Pero Ahí. este mejoramiento no lo hacemos de manera convencional, sino que a través de herramientas de ingeniería genética. Mientras vos nos estás contando, estamos viendo en pantalla un poco, por si nos querés contar,
Esta es la etapa que ustedes también, bueno, han mencionado de la divulgación, que fue, bueno, el golpe de efecto. Bueno, además de hacer ciencia en el laboratorio y en el campo, nos gusta en nuestra sección, en nuestro instituto, salir a divulgar lo que hacemos. Esto creo que fue en un evento de Voces por la Ciencia, donde, o no fue en una expo rural, donde presentaba las superplantas. Estas son las superplantas de caña de azúcar, en las cuales el mejoramiento genético que le hacemos es para darle una aptitud nueva que no tiene el cultivo. Bien. ¿En qué nos enfocamos? En que le podamos introducir a través de una herramienta que es la transgénesis, un gen que no contiene su genoma, pero que el solo hecho de incorporarlo le dé una nueva habilidad. Es como... Es comprarte un skin en un los juegos. X-Men, no, una X-Plant. Claro, claro, exacto. Un superpoder a la planta. Y de esa manera, con darle un gen que provenga de otro organismo, ya sea una bacteria o otro cultivo, le podemos dar que sea resistente a un herbicida en particular, resistente a un insecto. Y en mi caso, mis proyectos, trabajo mucho con esta, bueno, a mí me preocupa, creo que nos debería preocupar a todos los efectos del cambio climático, Sí. que ocasiona muchas pérdidas en la productividad de los diferentes cultivos en todo el mundo. Entonces, la idea es hacerlos más resilientes a estos cambios ambientales. Bien. En mi caso, le estamos poniendo un gen que la va a hacer que sea más tolerante a la falta de agua y a los suelos que tengan un alto contenido de sales. Tremendo. O sea, es una variedad comercial desarrollada por el programa de mejoramiento de caña de azúcar de la estación experimental, pero que le vamos a agregar mediante ingeniería genética un bonus, un gen que le dé esta habilidad de que cuando el tiempo no le juegue una buena pasada, la planta pueda subsistir ese tiempito, tolerar, y de manera que cuando vuelvan las buenas condiciones, ella esté lista para seguir creciendo sin pérdidas en el rendimiento. Claro, y esto puede, porque es como colocar una nueva habilidad, le llamamos así, en algo que ya colocamos una, ¿verdad? Ujú. Y esto ¿se podría mejorar todo el tiempo o tiene como un límite o hay condiciones que no? Y bueno, esta tecnología de transgénesis, Ujú. tengo que decirlo, es bastante discutida, Ujú. porque estás alterando el genoma natural de la planta. Bien. Bueno, nosotros que somos los técnicos sabemos cómo hacerlo de manera de no afectarla, de una manera de que después cuando tengas que hacer un proceso de desregulación comercial te la rechacen. Bien, ok. Perfecto. O sea, hay reglas que cumplir. le llamamos así. Exactamente. No, y cuando uno escucha hablar de transgénico y todo eso, es como que siempre lo lleva a lo malo, ¿no? Ujú. Y no es así, No es por lo así, que vemos. digamos. Bueno, esa es nuestra misión. Los grupos de transformación genética, ya sea de caña de azúcar o de citrus que tenemos en la estación experimental, bueno, nos juntamos los chicos y salimos, y ese es nuestro mensaje. Desmitificar un poco sobre los transgénicos. Creo que transgénico da para hacer un programa. Claro, uno Sí. completo. Totalmente. Totalmente. ¿Y por qué? Porque nosotros tuvimos la capacidad, acá voy a tirar una perlita, porque Ujú. quizá la gente no sabe, pero hace unos años en la estación experimental, o sea, en Tucumán, se generó el primer evento transgénico de caña de azúcar del mundo. Hay que decirlo de esa manera. Y no se lo Gran. sabe, Y digamos. no y se lo saben. Y en ese momento competías contra, bueno, institutos de ciencia y tecnología o empresas multinacionales de Brasil, Estados Unidos, Australia. Entonces, eso hay que Que tienen otras darle estructuras también. exactamente otra masa crítica para trabajar y mucho más capital y tecnología. Sobre eso yo quería preguntarte más específicamente, no sé si me puedes contestarlo en general y también como en particular sobre tu área, ¿qué desafíos tienen los investigadores hoy en día en Argentina? Desafíos. Hay muchos. Yo sé que el primer desafío, lo voy a decir yo, es la falta de financiación. No, sí. Primero que nada, lo saco yo del medio, pero quizás como esto también de la falta de divulgación de las cosas que se logran, por ejemplo, y estas competencias entre muchas comillas que, no sé, desde acá podemos llegar a tener productos que quizás superen a cosas de otros países y no se sabe. Bueno,
Actualmente sí, el principal desafío o lo que se están proponiendo los grupos de investigación de todos los institutos de CONICET, lamentablemente es subsistir, ser resilientes. Porque, bueno, si estamos sufriendo la baja de los subsidios, la financiación que mantenga el sistema científico, eso se ve porque hay menos ingresos de becarios, tenés concursos de investigadores y no se los designa al cargo porque se los considera un empleado público y por lo tanto no se puede aumentar el número de... Entonces, bueno, no importa si estas personas han dedicado toda su vida y han concursado para tener ese mérito, bueno, eso está ocurriendo. Y el otro desafío es, bueno, tratar de hacer una divulgación de nuestro trabajo para también tratar de contrarrestar el maltrato mediático que también se nos está queriendo dar. Exactamente. Totalmente de acuerdo con eso último que acabas de decir, porque ¿sabes qué siento con lo que contaste? De que, o sea, están laburando en cómo alimentar, ¿verdad?, a la población que sigue creciendo y sigue creciendo. Y creo que lo que ustedes hacen de poder fortalecer los cultivos y demás es fundamental. Entonces, del tema de desmitificar a lo transgénico y también de la labor que ustedes hacen, no sé, creo que no hay futuro sin ciencia. ¿Ustedes sienten que es así? ¿Sí? Y sí, todos los países ricos del primer mundo valoran su ciencia. Y acá les voy a traer a colación. Hace un tiempito atrás vinieron gente de una empresa de software que se especializan en ciberseguridad. Y en su introducción del tema nos dice, ¿ustedes saben qué es lo más valioso que tienen los países? ¿Qué se creen que son los bancos? Daba ejemplos. No, es el conocimiento. Dices, los países realmente desarrollados invierten más plata en conocimiento. Y al conocimiento es donde más plata le ponen para asegurarlo y resguardarlo. Totalmente. Aquí se está haciendo todo lo contrario. Bueno, te iba a preguntar eso. ¿Sentís que en tu área hubo mucha fuga de conocimiento nacional, digamos? Y yo estoy, bueno, sé específicamente lo que está pasando en Rosario por compañeros que han quedado. Sé que 41 personas de todo tipo de estamento del sistema científico ya se han retirado. Y no importa si es un investigador, si es un becario, si es un pasante o si es un administrativo. Todos ayudan son engranajes necesarios para que esto funcione. Una parte Entonces, sí o sí siento que la desfinanciación nos está debilitando. Y otra cosa, hay tantos investigadores con tantos prestigios que vienen a buscarlos o que han hecho una carrera, la mayoría son formados en universidad pública, pero a nosotros siempre nos aconsejaban, hacete un postdoc afuera, ganá más conocimiento, trae algo que acá no haya y bueno, y de esa manera vas alimentando a nuestro sistema científico. Claro. Y acá te están echando, básicamente. Y con eso creo que me das pie para preguntarte, porque bueno, se te recomienda hacer un postdoc fuera. ¿Qué se necesita para decir, bueno, soy científico? Oye, bueno, ahora sí me puedo llamar científico. Y bueno, tenés que hacer la carrera de científico. Ajá, bien. ¿Cómo es? A ver, contanos. Bueno, una carrera de científico, comienza, tenés que hacer tu escuela primaria, tu escuela secundaria. Esto va a colación y aparte de lo que ustedes me divirtió lo que comentaban sobre sus experiencias en los colegios. Yo soy perito mercantil, pero a mí me llama la atención cuando curso las químicas orgánicas, biológicas. Y ahí es donde me decís, tengo que hacer una carrera que sea en ciencias biológicas. Y también tuvimos la suerte que en Rosario se creó la primera carrera de licenciatura en biotecnología del país, ya por los 90. Entonces, es como que tenía las herramientas como para decir, bueno, ya que tenía esa chispa, esa curiosidad de querer hacer ciencia, en realidad yo quería hacer una medicina, pero que sea más de investigación. Claro. Pero en definitiva vos tenías que hacer una carrera de grado y después especializarte en algo que te lleve a estudiar determinada enfermedad. Entonces, la biotecnología o nuestra carrera, lo que nos brindaba eran herramientas que eran transversales, por lo cual a través de la biología molecular uno puede
ir a intervenir cualquier área que se les ocurra, ya sea cualquier microorganismo, cultivos, estar en el área de salud, biofísica. Entonces, bueno, ahí es donde me pude formar como biotecnólogo. Para ser biotecnólogo tenés que hacer una tesina, además de cursar, yo cursé unos 6 años, después hice una tesina de grado, que es un trabajo experimental. Mi primer trabajo experimental, quería que sea algo asociado a medicina, y bueno, estudié unas bacterias oportunistas que provocaban infección urinaria. Entonces, bueno, ese fue mi primer trabajo, me llevó más o menos 3 años y medio. Uno defiende esa tesina, que fue casi tesis, y ahí es donde sos licenciado en biotecnología. Mira. Lo bueno de nuestros compañeros es que éramos ambiciosos. Decíamos, Claro. somos licenciados en biotecnología, ¿y ahora qué? Que sí. Y bueno, Claro. había que hacer un doctorado. Sí. Bueno, para hacer el doctorado vos tenés que ganarte el derecho de tener la beca. Esa beca puede ser principalmente concursada en CONICET, donde para poder adquirirla el mérito es tener una buena nota, o sea, de toda tu carrera tenés que tener un 7, 7,5 hacia arriba. A buen promedio, digamos. Y después conseguirte buenos padrinos. O sea, buenos padrinos es buenos investigadores con un laboratorio establecido y que tenga un tema que sea Interesante. interesante. Y en lo que es la tesis y este punto, ¿son conocimientos nuevos que se tienen que generar o vos podés trabajar sobre algo ya existente? Y bueno, todo en la ciencia es un conocimiento, es progresivo. O sea, vos arrancás sobre algo que ya está establecido, pero tenés que ir por algo nuevo. De eso se trata. El título de PhD es porque has generado un nuevo conocimiento, has aportado algo nuevo al mundo científico. Uf. Bien. Bueno, entonces hicimos el doctorado. El doctorado, ahí es donde, bueno, empiezo a trabajar con el tema de cancrosis de los cítricos. Empiezo a tener el contacto con Tucumán. Sí. Mi codirector fue Atilio Castañaro, actual director de Itanoa. Y teníamos un grupo muy potente que estaba formado por, bueno, biólogos moleculares de Rosario, teníamos la estación experimental, acá donde nos brindaba todo el material para trabajar, y teníamos en Buenos Aires, del Instituto Leluar, microbiólogos, pero de primer mundo, porque sí, gente que se había formado, y de esa manera uno puede estudiar ese patosistema. Y fue tan interesante lo que hemos conseguido de que se han hasta roto paradigmas. Uno cuando, y va a colación de lo que decías que es progresivo, cuando yo empecé a escribir la introducción de mi tesis, hablábamos que la cancrosis, o sea, el síntoma de esta enfermedad, era una lesión corchosa, aceitosa en hojas, tallo y frutos, pero resulta que a través de la investigación de nuestros grupos se descubrió que eso era una agrupación de bacterias que se formaban biofilm. Eso fue paradigmático porque vos veías que a partir de ese paper que se publicó, todos empezaban a ver que existían estos biofilms que hacían que las bacterias sean más resistentes para establecerte en algún lugar y generar una enfermedad. O sea que desde tu lugar agitaste el avispero, digamos, o sea, se despierta todo. Wow, Qué increíble. Y ya, o sea, ¿cuánto tenés que estudiar, digamos, para llegar a ser científico? La verdad que es un camino y un proceso largo y es de estudio constante. De científico, porque estás haciendo tu doctorado. Claro. Claro, recién ahí. Pero después vos decís, bueno, ya está, hicimos el doctorado. Ahí es donde te planteas, vamos al exterior para hacer un postdoc, hacer algo nuevo en grupos de más renombre. Imagínate que vos con tu trabajo, si lo haces demasiado bien, podés publicar. Es como que vas generando convenios de interacción con gente en otros países, vas a hacer pasantías. Me tocó de hacer una pasantía en Valencia para ir a adoptar una nueva tecnología que después la aplicamos en Rosario, para estudiar qué estaba pasando en esa interacción entre el limonero y la bacteria. Claro. El objetivo era buscar genes de resistencia para después hacer una planta que sea más resistente al patógeno. Tremendo. Y bueno, entonces terminas y después te propones entrar a la carrera de investigador, si es que esa es tu vocación. O sea, ¿ha entrado otra carrera más? Que es la carrera de investigador. O sea, vos Claro, hasta ahí sí. sos un doctor Claro. en una especialidad, pero después, bueno, tenés que seguir, continuar.
Ufa. ¿Y cómo fue eso, digamos? ¿Cómo fue tu camino hacia ser investigador? Y bueno, yo tuve, ahí es donde vengo por primera vez a Tucumán, en el Bien. 2011, porque apenas me doctoro allá en Rosario, bueno, mi codirector, Atilio, me dice, mira, si querés, si te gusta, Tu padrino sería, digamos. padrino, el científico tucumano, me dice, la estación experimental tiene este proyecto, era el de la transgénica de caña de azúcar, es un proyecto, Claro. va a ser pionero, necesitamos, las cañas transgénicas ya están en el laboratorio, en el campo, ahora necesitamos que se las analice qué le está pasando por dentro, porque bueno, iban a iniciar un proceso de regulación comercial. Bueno, y entonces, ahí es donde, bueno, lo pensé, tuve a la vez otras oportunidades, pero también por cuestiones así, bueno, emocionales, familiares, elegí lo que me mantenía más cerca de mi gente. Claro. Wow. Yo quería preguntarte, más o menos en tiempo, sé que no es lineal, claramente, en la investigación, pero ¿cuánto puede tardar entre que arrancan a investigar algo y luego se pone en práctica? Por ejemplo, ¿cuánto tiempo de tareas tienen? Por ejemplo, porque siento que no es algo que tardás 1, 2, 3 años en lograr algo como, por ejemplo, esto de la caña de azúcar, que es tan importante, digamos. Bueno, te voy a poner en números. Mejoramiento de caña de azúcar convencional, o sea, lo que nos enseñaron en Claro. el colegio, que era mezclar, cruzar una planta Sí. femenina, una masculina. Bueno, si lo hacemos así con caña de azúcar, que tiene un genoma complicadísimo, en promedio son unos de 10 a 15 años. Uf. Mediante transgénesis, vos le podés agregar ese gen y va a tenerle la planta a los 2 años, pero después todo el proceso de regulación te puede llevar hasta 10 años. Ok. Pero ahora hay otra tecnología que todavía no se las conté, Ajá. que es la edición genómica, Ah, que es menos criticada que la transgénesis. ¿Por qué? Porque ya no tenemos para mejorar el genoma de la caña de azúcar, traer algo extraño y agregárselo. No, directamente ahora hay unas herramientas moleculares con las cuales vos podés editar el no, gen. tremendo. Editar las bases que componen ese gen. Es como uno está escribiendo a máquina, te Claro. equivocaste y bueno, tenés un proofreading, algo que te permite corregir puntualmente. Eso es la edición Nunca me hubiera imaginado No. que se No, puede. no. Es un montón. Guau. La edición genómica Sí. fue premio Nobel de Química en el 2020. Un compañero de estudio, que voy a mencionar, Luciano Marraffini, que es de biotecnólogo Rosario, estuvo así de ser premio Nobel. O sea que Argentina creo que desconoce ese dato, porque es uno Sí. de que él hizo su licenciatura en biotecnología, viajó a un laboratorio de Nueva York, y ahí un grupo muy fuerte en microbiología, y estudiaron algo que también, otro paradigma que descubrieron, que las bacterias decían que no tenían sistema inmune. Efectivamente las bacterias tenían, y ese sistema inmune contra unos virus que las acechan es de donde se sacó la maquinaria CRISPR-Cas, que se llama, para editar genomas. Es altamente específica y bueno, de esos conocimientos, de esa investigación básica que a veces también se denosta, que lo básico no sirve, no. De eso se ha roto un paradigma y la edición genómica hoy en día cura enfermedades, mejora los cultivos, mejorás los fermentos que utilizar en algún proceso industrial. Y es una de las tecnologías del futuro. Y tiene un argentino ahí metido. Un argentino que está, pero si uno se pone a investigar, está dentro de los 8 personajes más importantes en CRISPR-Cas. Wow. Qué Un poco locura. sobre esto, Ramón, quería que nos dejes un poco en claro, y para el público también en general, ¿por qué es importante que se conozca lo que hace CONICET? Porque, como decíamos al principio, está como muy denostado mediáticamente desde hace un tiempo, y como, en pocas palabras, ¿por qué pensás que es importante, aparte de por el tema de la divulgación, y también para que gente que le interese este tema, como impulsarlos también a que investiguen? Animarse, sí. Bueno, acá les hago un jueguito. A ver, nos A gustan ver, los jueguitos acá. nos gustan acá los jueguitos, somos las reinas de los jueguitos. Sí. Porque está en esto también de que por ahí convivimos con desarrollos o productos donde intervino CONICET y uno lo desconoce. Ujú. Ujú. ¿Cómo qué? ¿Por qué? Sí, acércate un poquitito más Sí. al... Ahí está. Ahí
Ahí está. Bueno, actualmente hay una marca de yogur, yogurísimo. Ujú. Sí. Sí, que quien no lo consumió Consume. o consume. Bueno, que tiene probióticos, o sea, unas bacterias que ayudan a la flora intestinal. Bueno, hay un desarrollo en conjunto con el Cerela. El Cerela es el centro de referencia del Lactobacillus, que está aquí en Tucumán. Tucumán. Sí. Pero bueno, vale la pena recordar a su impulsor, Guillermo Oliver, un investigador que hace ya en la década de los 80, a través de su investigación y de sus ganas de resolver un problema que en esa época era la diarrea infantil, entonces impuso este tipo de investigaciones y es donde se incorporó este tipo de fermentos a los yogures. Y que fue un bombazo, porque además de resolver un problema de salud, fue pionero Claro. en Argentina, Latinoamérica. Entonces, ese es un producto que a lo mejor la gente la está consumiendo y no conoce que está CONICET detrás. Yo no tenía idea, por lo menos. Digamos. No, tampoco. Y súper importante. Y también algo que consume masivamente, que se habla del que hasta el que no conoce dice, che, hay que consumir probiótico y Claro. a veces ni sabe qué está diciendo. Creo que ahora lanzaron una versión yogurito, después también hubo una versión con una empresa de Sancor, una cooperativa de Santa Fe y Córdoba, o sea que hay una historia detrás de este desarrollo. Mirá. A ver otro, Nopusit. Una de las últimas versiones, Ujú. también ustedes sabían, Para los piojos. El de los piojos de los niños. los de piojos de niños. los niños. Claro, mira. En conjunto con un laboratorio, no sé si lo puedo mencionar, han ¿Cómo desarrollado mencionas? una Oh, dale. ELEA, bueno, han desarrollado una fórmula que es una mezcla bifásica que uno los mezcla y ya no es un químico el que mata a la liendre, sino que es una película que cuando lo envuelve se le meten los poritos donde respira y bueno, y lo mata, lo asfixia. Claro. Claro. Ya no es O sea, tan dañino al exactamente. cuero cabelludo, digamos, o el vinagre que No te tenés ponían las veneno madres. encima, claro. Y parece que fue allá lejos la pandemia de COVID, pero no se acuerda cómo la gente buscaba desesperado el qué. El barbijo. El barbijo de Sí. El CONICET. CONICET, Sí. totalmente. Literal. Si no era el barbijo del CONICET, no te No sentías usaba. protegido, digamos. Es Sí. como que el que diga que es del CONICET le daba importancia. Te daba seguridad. Le daba seguridad y totalmente. Porque Bueno. sabías Creo que había ese una- ejemplo importantísimo, ¿no? Porque fíjate cómo en un momento complicado se Ahí te acordás. enaltece la figura, claro, ¿entendés? Porque ahí era, no, como ustedes dicen, me acuerdo patente, escucho muchas veces esa frase de que tenía que ser ese, si no otro no Y valía. Y eran nadie. tan Estaba difíciles después de conseguir. Claro, no había. Todo el mundo quería el barbijo del CONICET. Bueno, y esos son ejemplos que nos llevan a que por ahí la falta de divulgación le va contrarrestando ese prestigio que tiene CONICET. Porque bueno, esos son, bueno, yo conozco miles de casos en diferentes áreas. CONICET es el que está monitoreando y previniendo enfermedades. Quizás un biólogo en la Patagonia, lo único que alguien puede decir está viendo las poblaciones de los roedores, no, pero esas poblaciones de roedores es donde, que es el vector, es donde el hantavirus está esperando, está acechando. Entonces cualquier desequilibrio climático que hay, cualquier situación que rompa ese equilibrio, bueno, hay una persona que si lo está estudiando va a ser capaz de detectarlo antes de tiempo y prevenir en cuestión salud. Sí. Bueno, ejemplos, se me vienen así puntuales en Santa Fe, en la Universidad del Litoral habían previsto que el río Salado había que hacer una obra porque se iba a desbordar y efectivamente las últimas grandes inundaciones de Santa Fe 2001, bueno, es como que CONICET está en todo lo que uno no sabe, pero a lo mejor no se lo cuenta, no se lo divulga como corresponde. Y es un sentimiento que dentro del CONICET está, o sea, los colaboradores sienten que su trabajo por ahí no es reconocido o no es tan así. ¿Cómo lo sienten, digamos, una cuestión? Desde adentro, ¿cómo Claro. lo sienten? O vos por lo menos, capaz que no quieras hablar de los demás, pero Lo vivís vos en el cómo día a lo día vivís. también. Es que, bueno, tendría que hablar en general y en particular. La cabeza también del científico ha cambiado un poco también, porque tuvo que salir del laboratorio.
Antes era seguir por proyectos, generar datos en su área de especialización, publicar, y eso es lo que te da el prestigio. Quizás no estaban preocupados por la de financiación, sino en publicar y que te estén viendo de afuera, porque eso sí te trae más subsidios. Claro. Claro. En la generación, digamos, Ujú. de Sí. datos, hoy hay más campo, o a eso se apunta, digamos, o no. No, lo que te quiero decir que por eso, el prestigio viene también por un lado del ego. Vos si haces buenos Claro. trabajos, publicás y eso te mantiene, por más que el sueldo a lo mejor Claro, Claro, sí, no. compensa por otro lado. exacto, compensa. Eso te da la visibilidad. Sí. Y después, bueno, en mi caso, donde nosotros estamos haciendo un desarrollo que es el epicentro es Tucumán, sí que repercute lo que estamos haciendo. Claro, a todos. Totalmente. Yo traje una de las imágenes donde el Ministerio de Agricultura anunciaba que en Tucumán se iban a iniciar los primeros ensayos en campo de estas variedades que estamos modificando. Mira, O sea, la claro. repercusión está. Sí. No, aparte, o sea, es que pasa que repercute en muchos sentidos, desde la fuente de trabajo de la gente hasta también el alimento que sale, o sea, ¿No? es Y alto también el tema efecto. económico, el tema importaciones, exportaciones, como que es una cadena que no queda solamente en la pelea de gente que estudia y estudia, están entre ellos, sino es una cadena mucho más grande y creo que la gente en general se queda con lo que escucha y justamente no investiga más y no conoce más y no sabe tampoco porque a ver, yo tampoco sé todo el alcance que tiene CONICET, pero si vos sabés que hay diferentes ramas de estudio, tiene que haber diferentes personas que estén estudiando diferentes cosas y todo ayuda. Y creo que todo aporta a la sociedad, ya sea social, ciencias naturales, física, química, todo. No, por supuesto. Sí, sí. Nosotros estamos hablando de algo en particular, que es el trabajo de Raymond también, pero quería hacer esa salvedad también. De que hay otras áreas y cualquiera que nos esté escuchando también puede, digamos, investigar un poco y quizá, no sé, la vocación de la ciencia lo llama por alguna de esas aristas, digamos. Totalmente. Como científico, digamos, ¿vos por qué sentís que es importante que el país, digamos, invierta en ciencia? Desde tu perspectiva, ya lo vimos de la generalidad. Ahí está la nota, mira. Ahí ya la estamos mostrando la nota que comentaba recién Ramón. Pero como vos, digamos, como desde tu profesión, ¿cómo lo sentís o por qué? Y bueno, ya lo estuvimos mencionando, Ujú. es el conocimiento es lo que hace que un país crezca. Entonces, no importa la disciplina, el área, vos siempre vas a generar algo que aporte. Las áreas sociales están tan denostadas, pero sin áreas sociales no tendríamos el recuento de la historia. Si no conocemos lo que pasó, no vamos a interpretar el presente y menos vamos a ver hacia dónde vamos. Entonces, que todo sirve. Totalmente. Tiene que ver, y después también, depende del área, tiene que ver con la soberanía del país. Lo que hicieron estos muchachos, estos chicos ahí en el mar, es soberanía. Es ir y ver en tu plataforma continental submarina qué especies tenés, cómo están distribuidas, qué efecto le estás provocando vos, a lo mejor con tu existencia, o sea, los desechos. Ujú. Si Claro. te la están depredando, a lo mejor por la pesca, que vengan. Bueno, Sí, eso es soberanía. O sea que la ciencia es como que está en todo y hay que hacerla, hay que protegerla, hay totalmente. que invertir. Ese creo que es uno de los puntos fundamentales de este momento que hay que charlarlo entre todos como sociedad, ¿no? Porque también uno de los puntos que escuchaba que hicieron los chicos ahora en esa investigación es generar los datos para poder ver cómo estaba hoy ese sistema, volver en algún momento y ver cómo se movió se desplazó en ese tiempo. Entonces, me quedé con una frase que decían de que no podemos cuidar algo que no conocemos. Totalmente. Totalmente. Y me pareció muy acertado lo que decía. Necesitamos conocer para saber qué y cómo tenemos que cuidarlo. Entonces también me parece una de las bases de lo que comentás. Y hablando hacia futuro, Ramón, es preguntar para alguien que está iniciándose en la carrera de científico y busca eso, ¿qué sentís que tiene que tener un científico hoy que está empezando sus primeras armas para llegar? ¿Qué características tiene que desarrollar? Y bueno, principalmente creatividad, Ujú.
paciencia y mucha perseverancia. Hay que ser resilientes para las buenas y para las malas. Yo recuerdo cuando estaba en Rosario y bueno, uno ya, lo bueno de esto es que es un ambiente muy solidario, donde vos vas creciendo porque alguien te brindó y te volcó esos conocimientos. Y cuando ya subiste un escalón, ves que hay otro escalón debajo tuyo y vos tenés que hacer lo mismo. Tenés que protegerlo, tenés que cuidarlo, tenés que darle todo ese conocimiento y de la mejor manera. Y uno de mis consejos era, siempre decía, basado en la fábula de Samaniego, que no sean como la mona. Y ese es un mensaje que se aplica a la ciencia, pero también se puede aplicar a todo. Y le voy a leer la fábula de la mona como para que se entienda el mensaje. Bien, a ver. Porfa. Ahí en ese aspecto también Albert nos deja un mensaje que dice, dicen que Einstein dijo, es muy importante la perseverancia para estudiar ciencia tanto como la inteligencia. Dale nomás, Ramón. Subió la mona a un nogal y cogiendo una nuez verde, en la cáscara la muerde, como la supo tan mal, arrojólo el animal y se quedó sin comer. Esto suele suceder a quien su empresa abandona cuando encuentra, como la mona, un principio al que vencer. Increíble. Es como que no podés buscar el éxito en el primer intento. Exactamente. Claro. Para hacer ciencia, para llegar a un objetivo vas a pasar por miles de etapas, miles de intentos y bueno, no hay que desanimarse. Es como la vida, hay que pelearla siempre. Como la vida, totalmente. Y yo iba a hacer una pregunta más personal. A ver. Tu mujer es también científica. Ujú. ¿Cómo se vive en la pareja esto de que los dos son científicos? ¿Viven hablando de ciencia? ¿Cómo es? Y a veces es inevitable. Bien. Pero bueno, voy a contar otra anécdota. A ver. Cuando yo entré al laboratorio de biología molecular de patógenos bacterianos en Rosario para hacer mi tesina de grado, bueno, los jefes del laboratorio eran un matrimonio. Mira. Entonces era muy gracioso porque, bueno, nosotros éramos como sus hijitos. Y ellos estaban apartados en una oficina donde se cerraba la puerta. Y era, bueno, gente muy workaholic, gente muy capaz, pero muy exigente, que venía y te decía, vos tenés que hacer esto, y vos al tiempo tenías que hacerlo. Y no te enseñaban, sino que vos tenías tus pares que te iban a enseñar y ayudar a hacerlo. Y a veces se daba que vos escuchabas como gritos fuertes, conversación, y nosotros quedamos así asustados como hijitos. Y bueno, y esa situación, bueno, se repite, es como que... Un déjà vu, un déjà vu. Un déjà vu. Claro. Pero no, nos llevamos muy bien. Es como que estamos 24/7, 365, como se dice. Sí, totalmente. Bueno, se tiene que llevar muy bien para... No, aparte entienden de dónde viene el otro, o sea, es como que... No, eso creo que es clave. Sí. Es clave porque, qué sé yo a veces tengo que ser autocrítico, yo no soy muy hablador, ustedes me conocen. Si me das tópicos que me gustan, la mayoría están prohibidos, pero hablo, pero si no, bueno, es como que estamos más ahí en el tipo... Y ella compensa. Sí, y ella compensa. No, aparte creo que también el mundo de ustedes es muy exigente en tiempo, no solamente en lo largo, sino en que hay mucho esfuerzo en el medio y tenés que tener a alguien que te entienda en ese camino. Claro. No, pero es algo que vos llegás a casa, pero bueno, nuestro trabajo consiste en estar en una oficina, trabajo de computadora, pero también estar en el campo, en el invernadero, en el laboratorio, y bueno, eso te lleva tiempo y después tenés que hacer presentaciones y entonces vos tenés que darle el tiempo para que pueda hacer una presentación en casa a los apurones y bueno, uno entiende, porque a uno le pasa, a ella le pasa, bueno. Aparte, al compartir una pasión como esta, yo creo que tenés que estar con alguien que también como que la entienda desde adentro, digamos, como que sea parte. Me parece que eso también es re lindo. Yo tengo una pequeña preguntita, capaz que es medio futurista, pero ¿qué cambios te imaginas de acá a 10, 20 años en tu área? O sea, tipo, si podés soñar. Bueno, yo soy en mi área y en lo que hago soy catastrófico. Bien, me gusta. Para que el golpe no sea tan... Y basados en ejemplos y que se están dando. Bueno, para mí el cambio climático es clave. Uh-huh.
Entonces, en una situación que solo sea cambio climático, o sea que el mundo siga desordenado como ahora, bueno, uno podría aportar estas herramientas, pero ¿qué pasaría si con el avance de la inteligencia artificial o con una posguerra, estos locos empiezan a tirar bombas atómicas, vos ya no vas a tener esos campos donde ir a cultivar? Y ahí es donde decís, bueno, tengo que hacerlo bajo cueva, te imaginás algo subterráneo. Claro. Y efectivamente, grandes científicos en el mundo son los israelíes. Ellos han cultivado sin luz por primera vez en un laboratorio. O sea, están haciendo fotosíntesis Sí. sin el sol. Es tremendo. ¿Cómo? Como para que eso sería una idea. Entonces uno puede pensar, sí, efectivamente, vos le podés incorporar bacteriorroxina, que son unas proteínas que están en el transporte de electrones, que participan en la fotosíntesis, y bueno, y de esa manera, y en vez de luz del sol, a lo mejor LED, bueno, pero sí. Durísimo. Muda estoy. O sea que también están los... Ay, ¿cómo era que jodíamos el otro día con Axel que se preparaba para catástrofes? Sí, la gente que... Bueno, que se prepara para catástrofes. el que están arma en- el búnker, claro, Sí, para... sí, lo vi, el cantante. Sí, sí, sí. 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 Está esperando También- la bomba nomás. Sí, ya está esperando el fin del mundo ya listo. También están en el mundo de la ciencia, o sea, están pensando en que, bueno, ¿qué pasaría si? Buenísimo. No, lo vi también en una serie, eso, ¿no? Que hablábamos de películas, de como que el calentamiento global llegó y se dio vuelta y se congeló todo. Y entonces lo único que quedó es andando un tren que habían puesto que daba la vuelta al mundo. Y en ese tren viven todos y está en constante movimiento y pasa todas esas cosas y como que ciencia ficción y está bueno. Está bueno. Y déjame mencionar otro ¿Sí? golpe de efecto, la serie El Eternauta. Ajá. También. Sí, ¿no? Que te vi disfrazado por ahí. Ah, mirá, Y Ramón. lo Ahí apliqué creo que hay para- fotito de... Ah, no, hay otra No, foto, no es esa, justo. Lo apliqué para una protesta, pero no, es como que también volver a lo básico, Sí. que todo sirve, bueno, ese era el mensaje y bueno, de que nos salvamos entre todos. Esa, Totalmente. creo Y que es ahí, lo más está y importante. ahí está la creatividad también en los disfraces de... Muy creativo. Sí, No- sí, sí. Nos quedan exactamente 2 minutos, Ramón. ¿Qué mensaje te gustaría dejar? ¿No te lo esperaba? ¿No estaba preparado? No, solo un mensaje a Patricio, ¿viste? Al final. Dale. No, el mensaje, bueno, ustedes son futboleros, Sí. ¿sí? Sí, Sí, sí. no sé cuánto habrá salido el Leca ahora, pero espero que haya ganado. No sé si recuerdan lo que decía el anillo de Grondona. Ujú. Todo pasa. Todo pasa. Creo que, bueno, nuestra ciencia en este momento está pasando por un mal momento. Hay que ser resilientes, tratar de que con lo que tenemos poder seguir avanzando, seguir formando gente, de manera de que tengamos esos resultados que nos puedan traer un poco más de financiamiento para seguir, porque todo pasa. O sea que creo que CONICET ya está desde el 54 y bueno, las instituciones quedan, las personas pasan. Entonces, y todos los que, bueno, para ser científico también uno tiene que soñar. Es como que tiene que tener esa beta voladora de querer hacer algo para ayudar al prójimo a una enfermedad. Bueno, pero sí tiene que ser bastante soñador. Buenísimo. Entonces encanta. nunca dejen de soñar. No. Y el Buen mensaje. mensaje. Y el mensaje al final. Bueno, sí, bueno, vamos a saludar a todos los que Nos están viendo. nos están viendo, la familia de Rosario, la familia tucumana, compañeros de trabajo, y para, bueno, mis 3 transgénicos, Patricio, Sofía y Simón. Literal. literal. Hermoso, hermoso. Me encantó. Bueno, muchas gracias, Ramón, por haber venido. Muchas gracias. Gracias. Nos hizo No, muy... gracias a ustedes. No, nos hizo muy feliz tenerte acá. y Es bueno, un programa que lo veníamos craneando hace rato. Desde el año pasado y lo se estábamos dio, esperando. eso es lo más lindo. Y en este momento que es tan importante hablar de esto y que se divulgue y que se difunda. Sí. Así Totalmente. que- y bueno, también agradecer a CCC, Sí. Canal 12 de CCC, a NetPlay, NetPlay. nuestra casa. Y bueno, por favor suscríbanse a nuestro streaming, que es streaming Humanamente Pantalla, Tucumán. Bien. Que ahí está, perfecto.
si nos ayudan mucho dando like y suscribiéndose a nuestro canal, que está creciendo de a poco. Bueno, ahí subimos shorts, subimos los programas para que lo puedan ver y revivir. Así que bueno, eso. Vamos. Pili, vos. Yo nada, agradecerle a Ramón por este programón porque estoy con muchísimas ganas de salir a leer paper de lo sé, cualquier cosa, pero como que necesito conocimiento. Y me encanta que se divulgue esto. Y nada, me encanta este programa, chicos. Totalmente. Estoy totalmente feliz de hacerlo. Me alegro. Ahora nos vamos a comer. Por supuesto, chicos. Nos vamos a comer, a tomar Tomar algo. No, tomar agua nomás porque mañana se trabaja. Emilia, Ponele. ¿cuándo te detuvo eso? Por No, favor. a mí me gustaría irme diciendo que, bueno, agradecerle a Ramón por estar de nuevo. Esto, poder mostrarlo y que todos lo tengan fresco en la retina, sirve para que todos peleemos por lo nuestro. Y que sobre todo que conozcamos que hay gente que está atrás de nosotros, que no los conocemos, que están ahí y laburan, sobre todo para mejorar la vida de todos. Claro. Entonces tengámoslo en cuenta, apoyémoslo, defendamos desde nuestro lado como podamos y nada, no dejemos de soñar. Totalmente. Y aprendamos a valorar lo que hay en este país. La gente que labura para que este país esté mejor, así que hay que empezar a valorar eso. Totalmente. Creo que una cuestión muy global argentina, ojalá algún día podamos ver hacia adentro, que siempre a veces tenemos la mirada puesta afuera. No sé si es solo nuestro Y mirarlo o en mundial. general, no solamente cuando pasa algo particular, sino que esto sea como un detonante, está mal dicha la palabra, no es la que quiero usar, pero algo que nos despierte interés, pero que no quede en esto. Totalmente. ¿Entendés? Como que siga y se diversifica a diferentes áreas. Totalmente. Perfecto. Así que bueno, nos pasamos, perdón Pablo. Repasados. Gracias a todos por haber estado ahí, por apoyarnos, por apoyar el canal. Queremos seguir en este camino, esperemos que siga creciendo esto. Así que nada, nos vemos el próximo miércoles a las 21. Gracias por estar todos los que estuvieron ahí. Un abrazo grande. Chao, chis. Adiós. Chao. Nos vemos. Venga.